la hidrólisis de moléculas de ATP, células que utilizan mucha energía, tendrán un mayor número de mitocondrias en el citoplasma. Y generalmente en los tipos celulares, las mitocondrias se ubican en zonas cercanas a aquellos sitios del citoplasma que requieren la utilización de ATP. Las mitocondrias tienen la capacidad de desplazarse a través del citoplasma celular utilizando a los microtúbulos, que son uno de los componentes principales del citoesqueleto, tema que desarrollaremos la semana próxima. Las mitocondrias son esencialmente la fuente generadora de moléculas de ATP. Aquí vemos el esquema correspondiente a una mitocondria clásica y vamos a utilizarlo para describir las dos membranas que constituyen una mitocondria y las cámaras o compartimientos que quedan delimitados por estas dos membranas. Es así entonces como vemos la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, que se caracteriza por presentar múltiples pliegues. Estos pliegues constituyen las llamadas crestas mitocondriales y las dos cámaras o compartimientos que quedan delimitados son entonces la cámara externa o compartimiento externo entre la membrana externa y la interna, y por último la cámara interna, también conocida como matriz mitocondrial, delimitada por la membrana mitocondrial interna. Aquí observamos una fotografía, microscopía electrónica de transmisión, y vemos en primer plano una mitocondria con características clásicas. Aquí tenemos las membranas externa e interna, las prolongaciones de la membrana mitocondrial interna orientadas hacia la matriz o cámara interna, que corresponden a las crestas mitocondriales. Aquí vemos la matriz mitocondrial. Hablaremos más adelante de los distintos componentes que encontramos en la matriz mitocondrial y de las reacciones enzimáticas que ocurren en este compartimiento. Aquí lo que se muestra son unas acumulaciones de aspecto granular electrondensa denominados gránulos matriciales. Vemos que esta mitocondria está rodeada fundamentalmente por cisternas que corresponden al retículo endoplasmático rugoso y también pueden apreciarse ribosomas libres. Anteriormente dijimos que la disposición de las mitocondrias varía en distintos tipos celulares. Aquí tenemos el esquema correspondiente al miocardio, es decir, estas son fibras estriadas cardíacas, y es característico esta disposición y este ordenamiento de las mitocondrias. Se empaquetan entre las fibras cardíacas estriadas. Aparecen las mitocondrias con su eje longitudinal paralelo a las fibras cardíacas y una a continuación de la otra. Aquí tenemos dos fotografías a microscopía electrónica de transmisión. En ambos casos estamos observando dos mitocondrias y a simple vista podemos apreciar que estas mitocondrias presentan características completamente diferentes. A la izquierda tenemos una mitocondria con características tradicionales, se parece mucho a la mitocondria que observamos en el diapositivo anterior. Mientras que a la derecha tenemos una mitocondria de aspecto esférico y esto que observamos en la matriz mitocondrial o compartimiento interno corresponde a cortes transversales de sus crestas tubulares. Aquellas células que sintetizan lípidos o por ejemplo las células que se especializan en la producción de hormonas esteroides que derivan del colesterol, es decir, son sustancias lipídicas, se caracterizan por poseer mitocondrias esféricas con crestas tubulares. Hacia la izquierda tenemos una mitocondria cuyo eje mayor es longitudinal y las crestas aparecen digitiformes orientadas hacia la matriz. Es una mitocondria que encontramos, por ejemplo, en las fibras musculares. Veamos a continuación algunas características de las membranas y compartimientos mitocondriales y haremos especialmente foco en la membrana mitocondrial interna y en la matriz mitocondrial. La membrana externa está constituida por una
bicapa lipídica de 6 a 7 nanómetros de espesor aproximadamente, y una de sus características es la de ser permeable a la mayor parte de moléculas pequeñas que se encuentran en el citosol. Esto se debe fundamentalmente a la presencia de un tipo de proteína en la membrana mitocondrial externa que se denominan porinas. Y es por eso que la composición del espacio intermembranoso o cámara externa de la mitocondria tiene características muy similares al citosol que la rodea. Sin embargo, la membrana mitocondrial externa no es permeable a las macromoléculas y en esta membrana encontraremos distintas proteínas, algunas de las cuales están involucradas en los procesos de fusión y fisión mitocondrial. ¿Esto qué significa? Las mitocondrias se pueden dividir y dar origen a dos mitocondrias hijas, es decir, se elongan, se dividen por fisión binaria y originan dos mitocondrias. Y por otra parte, las mitocondrias también pueden fusionarse. Las mitocondrias en los diferentes tipos celulares constituyen una organela altamente dinámica en donde estos procesos que acabo de mencionar, fusión y fisión, ocurren en forma permanente. Las mitocondrias forman una verdadera red tridimensional en el citoplasma de una célula. El espacio intermembranoso, a consecuencia de lo que dijimos anteriormente con respecto a las propiedades de la membrana mitocondrial externa, que es permeable a la mayor parte de moléculas pequeñas, citosólicos, las características del espacio intermembranoso son similares a las características citosólicas. Y en este espacio intermembranoso ya veremos más adelante que podemos encontrar una alta concentración de proteínas. Vayamos ahora a la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna, como ya hemos mencionado, se caracteriza por presentar pliegues que denominamos crestas mitocondriales. Recordemos que la morfología de estas crestas varía de acuerdo al tipo celular que estemos considerando. Una de las características a resaltar de la membrana interna es la siguiente. Cuando hablamos de membranas biológicas, se mencionó que en su composición molecular interviene la bicapa fosfolipídica, proteínas e hidratos de carbono. Aproximadamente podemos considerar que las membranas biológicas presentan un 50% de lípidos y un 50% de proteínas. En el caso de la membrana mitocondrial interna, se caracteriza por presentar mayor cantidad de proteínas, aproximadamente un 70% de proteínas. Pensemos, por ejemplo, que en la membrana mitocondrial interna se encuentran los 4 complejos que constituyen la llamada cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Solo el complejo 1 de esa cadena, que discutiremos más adelante, está constituida por 44 cadenas polipeptídicas. Además, la cadena de transporte de electrones se encuentra en copias múltiples en la membrana mitocondrial interna. Tenemos además en esta membrana la succinato deshidrogenasa, una de las enzimas del ciclo de Krebs y la única que se encuentra asociada a la membrana mitocondrial interna, la coenzima FAD, que intervendrá como uno de los factores que se reducen durante los eventos de oxidación. Encontramos la ATP sintetasa o ATPasa, también llamada a veces complejo quinto, y especialmente debemos mencionar que en la membrana interna de las mitocondrias encontramos un fosfolípido doble característico que se denomina cardiolipina. Vayamos a la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene una gran cantidad de distintos elementos. Entre ellos contiene la maquinaria biosintética de esta organela y contiene el genoma de la mitocondria. Esto es patrimonio exclusivo de las mitocondrias. Contienen varias copias de moléculas de ADN de tipo circular, desnudo,
Y ese ADN codifica para 13 ARNs mensajeros, codifica para 2 ARNs ribosomales que formarán las subunidades ribosomales menores y mayores de la matriz mitocondrial y codifica además para 22 ARNs de transferencia. Encontramos calcio, es decir, la matriz mitocondrial constituye un depósito intracelular de calcio. En primer lugar, el calcio se acumula en el retículo endoplasmático liso, en segundo lugar, en la matriz mitocondrial. Encontramos el complejo de la enzima piruvato deshidrogenasa. Veremos en breves instantes cómo participa del proceso de oxidación de la glucosa. Se encuentran las enzimas involucradas en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Se encuentran la mayoría de las enzimas que forman el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En verdad, todas las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en la matriz mitocondrial, excepto la succinato deshidrogenasa, que está asociada a la membrana mitocondrial interna. Además, encontramos otros componentes como por ejemplo coenzima A, NAD, ADP, fosfatina orgánico, oxígeno, etc. Entonces, dijimos al comienzo que las mitocondrias son por excelencia la fuente generadora de moléculas de ATP. Y estas moléculas de ATP se utilizan para diversos procesos celulares importantes. Por ejemplo, el transporte activo, que ya vimos cuando hablamos de membranas biológicas, en la transducción de señales, en procesos de endocitosis, exocitosis, en la contracción muscular, etc. ¿Cómo llegamos entonces a la generación de las moléculas de ATP? En los pasos que contribuyen a la oxidación de una molécula completa de glucosa y que están relacionados a la mitocondria, que es la organela que nos ocupa en este seminario, los pasos son los siguientes: la decarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y también se generarán moléculas de ATP si se oxidan lípidos. En este caso el proceso lo denominamos beta-oxidación de ácidos grasos. Es decir, la célula utiliza preferencialmente hidratos de carbono para la obtención de energía, pero también puede obtener energía a partir de lípidos o a partir de proteínas. Nosotros nos vamos a ocupar de la obtención, o vamos a estudiar a lo largo de este seminario, la obtención de las moléculas de ATP a partir de la oxidación completa de una molécula de glucosa. Entonces, vamos a comenzar desde la generación de monómeros de glucosa, y eso ocurre a partir de la glucogenólisis, una función vinculada al retículo endoplasmático liso. Luego vamos a hablar de la glucólisis, uno de los primeros pasos en la oxidación de una molécula de glucosa. Vamos a ver que el producto final será el piruvato. Ese piruvato tiene que continuar con el proceso de oxidación y por eso será sustrato de un complejo enzimático que se encuentra en mitocondria, y ese complejo enzimático se denomina decarboxilasa oxidativa. El producto de esta decarboxilación oxidativa, que será el acetilcoenzima A, va a ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a necesitar 2 vueltas completas para oxidar el producto que ingresó, y luego veremos la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Ustedes saben que un proceso de oxidación en una solución acuosa implica que una molécula libere protones o libere electrones. Y por lo tanto, un proceso de reducción implica que una molécula gana protones o gana electrones. Nosotros nos vamos a concentrar en la oxidación de una molécula de glucosa, y en la célula, para mantener el equilibrio óxido-reductivo, mientras se va oxidando la molécula de glucosa, habrá cofactores que van a reducirse. Esos cofactores serán NAD y FAD.
NAD cuando se reduce pasa a ser NADH y FAD cuando se reduce pasa a ser FADH2. Entonces, el primer paso en la oxidación de una molécula de glucosa es la glucólisis y las enzimas que intervienen en este proceso se encuentran en el citosol. Nosotros no vamos a ver la estructura química de los distintos intermediarios del proceso de glucólisis. Esto van a estudiarlo en segundo año de la carrera, cuando cursen bioquímica. Pero aquí estamos en el citoplasma de una célula. Esta es una hexosa, es una glucosa. Y a través de una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente, llegaremos hasta la formación de dos moléculas de piruvato. Como podemos observar en este esquema, en estos primeros pasos de oxidación de la glucosa se utilizan dos moléculas de ATP. Y en estos últimos estamos viendo que se genera un NADH y se generan dos moléculas de ATP. Producto final de la glucólisis, dos moléculas de piruvato. Veamos el balance energético de la oxidación de una molécula de glucosa. Aquí dice que se generan dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. Si recuerdan el diapositivo anterior, nosotros habíamos dicho que se generaban 4 moléculas de ATP, pero recordemos que en los primeros pasos de oxidación de esa molécula de glucosa se consumen dos moléculas de ATP. Por lo tanto, la generación neta sería de 2 moléculas de ATP. Y se generan dos moléculas de NADH. Este NADH se va a reoxidar en membrana mitocondrial interna en la cadena transportadora de electrones. Y se calcula que por cada molécula de NADH que se reoxida se originan entre 2,5 y 3 moléculas de ATP. Si nosotros consideramos que se generan 2,5 moléculas de ATP, tendremos 5 moléculas a partir de la reoxidación de las dos moléculas de NADH y 2 ATP, lo que haría un total de 7 moléculas de ATP para la oxidación de una molécula de glucosa hasta la glucólisis. Continuemos con los distintos pasos en el proceso de oxidación de una molécula de glucosa. Vimos glucólisis, ahora vamos a la decarboxilación oxidativa. A partir de este momento estamos localizados en las mitocondrias. Entonces, a partir de la glucólisis de una molécula de glucosa se originaron dos moléculas de piruvato. Este piruvato es transportado a las mitocondrias. ¿Qué ocurre ahora con las dos moléculas de piruvato? Una vez en mitocondria, el piruvato será sustrato de la piruvato deshidrogenasa. Y así obtendremos acetilo. El acetilo se combina con la coenzima A y obtenemos acetilcoenzima A. Obtendríamos entonces dos moléculas de acetilcoenzima A. Y se ha generado la reducción de un NAD a NADH. ¿Cuál es entonces el balance energético del proceso de decarboxilación oxidativa? Obtenemos dos moléculas de acetilcoenzima A, entonces por la oxidación de cada molécula de piruvato que forma acetil-CoA obtenemos un NADH, así que en total tendremos dos moléculas de NADH. El NADH, cuando se reoxida en membrana mitocondrial interna, generará 2,5 moléculas de ATP. Por lo tanto, tendremos un total de 5 moléculas de ATP. Sigamos entonces con los distintos pasos de la oxidación completa de una molécula de glucosa y veamos el ciclo de Krebs. Para repasar, la glucólisis ocurre en el citosol. A partir de la obtención de las dos moléculas de piruvato, vamos a mitocondria. En la mitocondria comenzamos con la decarboxilación oxidativa del piruvato. El complejo enzimático que media este proceso se encuentra asociado a la membrana mitocondrial interna. El ciclo de Krebs ocurre en matriz mitocondrial y es lo que desarrollaremos a continuación. La oxidación continúa con el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A se une a un oxalacetato, así obtenemos el citrato de 6 átomos de carbono.
y luego de 8 reacciones catalizadas enzimáticamente se genera nuevamente oxalacetato, por eso hablamos de ciclo. Es necesario 2 vueltas del ciclo de Krebs para lograr la oxidación de los dos grupos acetilcoenzima A generados a partir de la decarboxilación oxidativa de los dos piruvatos. Durante cada vuelta del ciclo de Krebs se generan 1, 2, 3 NADH reducidos, es decir, NADH, se genera un FAD reducido, FADH2, y un GTP, que será utilizado directamente en la generación de una molécula de ATP. El balance energético del ciclo de Krebs es entonces 2 moléculas de ATP, 6 NADH y 2 FADH2, lo que hace un total de 20 moléculas de ATP. Pasamos así, después del ciclo de Krebs, al último evento del proceso de oxidación, en este caso de una molécula de glucosa, la fosforilación oxidativa, que está acoplada a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. La cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones se encuentra a lo largo de la membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos la matriz mitocondrial o cámara interna, la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembranoso o cámara externa y finalmente la membrana mitocondrial externa. La cadena transportadora de electrones está formada por 4 complejos proteicos, cada uno de ellos formado por un número diferente de subunidades polipeptídicas, y además esta cadena se encuentra en múltiples copias en la membrana mitocondrial interna. Está conformada entonces por los complejos 1, 2, 3 y 4, que reciben también los nombres de NADH deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, citocromo BC1 y finalmente el complejo 4 está formado por la citocromo oxidasa. Entre los complejos 2 y 3 encontramos la ubiquinona o coenzima Q, una molécula pequeña y liposoluble, y entre los complejos 3 y 4 encontramos el citocromo C, que se ubica como una proteína periférica sobre la superficie externa de la membrana mitocondrial interna. FADH2 y NADH, que llegan después de haberse reducido en los eventos de oxidación previos que venimos estudiando, cederán sus electrones y protones. Los electrones pasarán a los niveles sucesivos perdiendo energía. Los protones de NADH son cedidos hacia el complejo 1 de la NADH deshidrogenasa y los protones cedidos por FADH2 ingresan a la cadena transportadora de electrones a través del complejo 2. Se crea entonces un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico, dado que aumenta la concentración de protones en el espacio intermembranoso con respecto a la matriz mitocondrial y la concentración de cargas positivas es mayor en el espacio intermembranoso con respecto a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, existe un gradiente electroquímico que muchas veces se denomina fuerza protónica motora, que permite que estos protones regresen a la matriz mitocondrial mediante un transporte pasivo. Este regreso se producirá a través de la ATP sintetasa o ATPasa, muchas veces llamado también complejo 5. La ATPasa va a utilizar la fuerza generada por este regreso de los protones a favor de un gradiente químico y de un gradiente eléctrico hacia la matriz mitocondrial para la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Aquí tenemos a la ATP sintetasa. Está formada por 2 porciones, la llamada porción
F0 y la porción F1, ambas unidas por un tallo pequeño. F0 es la porción transmembranosa, F1 es la porción orientada hacia la matriz mitocondrial. Entonces, los protones van a regresar a través del canal que provee la ATP sintetasa a favor de un gradiente químico y eléctrico, y ese gradiente va a provocar la rotación de una de las subunidades de F1 que catalizará la fosforilación oxidativa, es decir, la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Aquí lo vemos mejor, los protones regresando a favor de su gradiente electroquímico hacia la matriz mitocondrial. Actúa como una verdadera turbina y por rotación de una de las subunidades se genera la síntesis de ATP. Veamos el balance energético total a partir de la degradación completa de una molécula de glucosa, considerando la glucólisis, la decarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Se generan entonces 32 moléculas de ATP a partir de la oxidación completa de una molécula de glucosa. Cuando lean esto en diferentes textos van a encontrar que se genera un número de moléculas de ATP que va a diferir. Algunos hablarán de 32, 36, incluso hasta 38 moléculas de ATP, no se hagan problema, todo es correcto. Existen diferencias en los cálculos. Por ejemplo, ya dijimos que a partir de la reoxidación de una molécula de NADH, en la cadena transportadora de electrones se generan entre 2,5 y 3 moléculas de ATP. A partir de la reoxidación de una molécula de FADH2 se generan entre 1,5 y 2 moléculas de ATP. Esto ya genera diferencias en el cálculo del número total de moléculas de ATP generadas. Además, cuando se reoxidan los NADH originados en la glucólisis, el número de ATPs que se generan puede variar. ¿Por qué ocurre esto? El NADH, que surge de la oxidación de la molécula de glucosa por el mecanismo de glucólisis en el citosol, ese NADH no puede llegar a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque las membranas no son permeables. Y entonces lo que llega a la cadena transportadora de electrones son los protones y los electrones a través de un mecanismo que se denomina lanzadera, que es mediado por una proteína citosólica. En este caso participa el glicerol 3-fosfato, que se encarga de transportar estos protones y electrones hacia la cadena transportadora de electrones. Y generalmente, cuando esto ocurre, la cantidad de ATP que se genera no es igual a 3 moléculas, sino que suelen generarse menos moléculas de ATP, lo cual también contribuye a las diferencias en el cálculo total de moléculas de ATP generadas a partir de la oxidación de una molécula de glucosa. Además de la generación de moléculas de ATP, las mitocondrias tienen funciones. En algunos tejidos, específicamente en el tejido adiposo pardo, generan calor. Y esto se produce como consecuencia de la falta de acoplamiento entre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces la energía se disipa en forma de calor. Tejido pardo tenemos fundamentalmente en el neonato, en el cual el tejido pardo puede representar hasta el 5% incluso de la masa corporal total. Luego, a medida que vamos creciendo, ese tejido adiposo pardo va disminuyendo, aunque se mantiene durante la primera década de la vida, especialmente en algunas localizaciones particulares, como por ejemplo la parte superior del dorso, la zona interescapular, mediastino. Luego disminuye,
pero persiste en la vida adulta en algunas localizaciones específicas, en la zona perirrenal, en la zona que circunda las glándulas suprarrenales, en torno a los grandes vasos, etc. En la matriz mitocondrial se almacena calcio. De hecho, la mitocondria es el segundo sitio de almacenamiento intracelular de calcio, luego del retículo endoplasmático liso. Las mitocondrias participan de la síntesis de hormonas esteroides. Esta actividad la mitocondria la cumple en forma conjunta con el retículo endoplásmico liso y por supuesto ocurre en determinados tipos celulares. Por ejemplo, las células de la granulosa en el ovario, las células de la teca interna también en el ovario, las células de Leydig en el testículo que producen testosterona. Como muestra el diapositivo que sigue a continuación, también la mitocondria participa en la síntesis de aldosterona, cortisol, que es el principal glucocorticoide, y estradiol, y en este caso estamos hablando de las células que conforman las capas glomerular, fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal. La mitocondria participa de la muerte celular por apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada que consta de dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. La mitocondria participa en la llamada vía intrínseca. Aquí vemos parte de una mitocondria y asociada a una serie de proteínas que forman parte de la familia de la proteína BCL2. Esta familia contiene algunas proteínas como BCL2 y BCL-XL que son anti-apoptóticas y una serie de proteínas que son pro-apoptóticas. El resultado final dependerá del tipo de dímeros que se generen. Cuando la célula va a morir por apoptosis, se producen cambios en las propiedades de permeabilidad de la membrana mitocondrial externa y esto hace que algunas proteínas como el citocromo C pasen al citosol celular. Se activa una serinoproteasa, en este caso la caspasa 9. La caspasa 9 lleva a la activación de la caspasa 3 y esto induce la muerte celular por apoptosis. Entonces, aquí tenemos el resumen de algunas otras funciones de las mitocondrias, además de la generación de moléculas de ATP. Algunas de las proteínas presentes tanto en la membrana mitocondrial externa como interna actúan como transportadores. Recordemos que el ADN mitocondrial codifica tan solo para 13 de sus proteínas. Esto implica que el resto de las proteínas mitocondriales son sintetizadas en el citosol y la mitocondria debe importarlas. Para esa importación es necesaria la participación de proteínas translocadoras. En la membrana mitocondrial externa encontramos el transportador TOM, que significa transportador de la membrana externa. Recuerden que la sigla está constituida por las iniciales de las palabras en inglés, por eso transportador outer membrane. En la membrana mitocondrial interna encontramos una variedad de transportadores, entre los cuales mencionaremos TIM23, TIM22, OXA1. Estos translocadores participarán dependiendo de la proteína que está siendo transportada y lo veremos más adelante. Además del auxilio de las proteínas transportadoras, es necesario que las proteínas que van a ingresar a mitocondrias se encuentren solo parcialmente desplegadas. Y para esto es imprescindible la participación de una serie de proteínas que genéricamente denominamos chaperonas. Chaperona es una proteína que acompaña a otra.
Ejemplos de chaperonas en este caso son las pertenecientes a la familia HSP70, significa Heat Shock Protein. Las encontramos tanto en el citosol como en el espacio intermembranoso y en la matriz mitocondrial. Acompañan a la proteína que va a ser transportada y la mantienen parcialmente plegada. En el espacio intermembranoso tenemos otras proteínas chaperonas, como por ejemplo TIM9 y TIM10, que son chaperonas móviles, y la proteína, a ser transportada a mitocondria, necesita una secuencia que así lo indique. Esa secuencia se denomina péptido señal y consta de 15 a 55 aminoácidos y se encuentra presente en el extremo amino terminal de la proteína. Veamos la translocación de proteínas que están destinadas a la matriz mitocondrial. Estas proteínas atraviesan primero el translocador de la membrana mitocondrial externa, TOM, y luego son recepcionadas por el complejo translocador TIM23 ubicado en la membrana mitocondrial interna. De aquí pasan a la matriz mitocondrial y en algunas oportunidades algunas proteínas que están siendo translocadas a través de TIM23 pueden abandonar este translocón a través de un canal lateral e insertarse en el espesor de la membrana mitocondrial interna. Veamos ahora el transporte de proteínas destinadas a la membrana mitocondrial interna. Esta proteína atraviesa inicialmente el complejo transportador de la membrana mitocondrial externa, es decir, TOM. Pasa al espacio intermembranoso, en el cual es recepcionada por las chaperonas móviles TIM9 y TIM10. Atravesará luego la membrana mitocondrial interna utilizando el complejo transportador TIM22. Estas proteínas, para insertarse en la membrana, salen a través de un canal lateral. Algunas proteínas de la membrana mitocondrial interna, por ejemplo, algunas subunidades polipeptídicas que conforman los diferentes complejos de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, son sintetizadas en ribosomas presentes en la matriz mitocondrial. En este caso, estas proteínas utilizan el transportador OXA1 para llegar a insertarse en la membrana mitocondrial interna. En el caso de proteínas que están destinadas a la membrana mitocondrial externa y al espacio intermembranoso, veamos qué ocurre. La proteína atraviesa primero a través de TOM la membrana mitocondrial externa. Puede pasar al espacio intermembranoso o bien puede ser recepcionada por chaperonas móviles del espacio intermembranoso, TIM9 y TIM10, y dirigirse a través del complejo SAM hacia la membrana mitocondrial externa. Esto ocurre generalmente cuando se trata de proteínas cuya estructura secundaria es de tipo beta-lámina u hoja plegada. En el caso de proteínas que tienen una estructura secundaria de tipo alfa-hélice, suelen insertarse en la membrana mitocondrial externa utilizando el translocón que se denomina MIM1. Sigamos en la matriz mitocondrial. Ya hemos mencionado algunos procesos que ocurren en este compartimiento de la mitocondria y ahora enfoquémonos específicamente en ciertos componentes de la matriz mitocondrial que la convierten en una organela única. En la matriz mitocondrial encontramos una maquinaria de biosíntesis completa. En la matriz mitocondrial tenemos el genoma de esta organela, es decir, tenemos moléculas de ADN y por lo tanto en esa matriz mitocondrial ocurre la replicación o duplicación de su ADN, ocurre transcripción o síntesis de ARN y ocurre traducción o síntesis de proteínas. Es por esto que la mitocondria es considerada una organela semiautónoma. ¿Por qué? Porque es capaz de sintetizar algunas de sus proteínas. Es decir, el resto
de las proteínas las exporta desde el citosol. La matriz mitocondrial contiene múltiples copias de un ADN redondeado de doble cadena, desnudo, no está asociado a proteínas y ocupa un lugar específico en la matriz mitocondrial que se denomina nucleoide. En esa zona encontramos el ADN y encontramos todas las proteínas que son necesarias para el proceso de duplicación o replicación del ADN y la transcripción, es decir, la síntesis de las moléculas de ARN. El ADN mitocondrial consiste en una molécula circular doble catenaria formada por 16.569 pares de bases. Comparémoslo con el genoma nuclear de la célula eucarionte. Tenemos 3 por 10 a la novena pares de bases por genoma haploide. Así que este es un ADN mucho más pequeño, desnudo. Esto significa que no está asociado a proteínas, ni proteínas histonas, ni proteínas de otro tipo. Tiene una cadena pesada, una cadena liviana. Aquí tenemos los orígenes de replicación de cada una de las dos cadenas. El ADN mitocondrial se encuentra en copias múltiples y codifica para 13 ARNs mensajeros, 2 ARNs ribosomales, 22 ARNs de transferencia, es decir, en total consta de 37 genes. Entre las proteínas que sintetiza, todas ellas forman parte de los complejos que integran la cadena transportadora de electrones. Así tenemos que codifican para 7 de las 44 subunidades que constituyen el complejo 1, es decir, el complejo de la NADH deshidrogenasa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También codifican para 3 subunidades del complejo 4 de la citocromo oxidasa, 1, 2 y 3. Codifica para 2 subunidades de la ATP sintetasa y para una subunidad del complejo 3 que corresponde al citocromo BC1. Tenemos 2 genes que codifican para 2 ARNs ribosomales de 12S y de 16S. Estos respectivamente formarán la subunidad ribosómica menor y la subunidad ribosómica mayor. Por lo tanto, en la matriz mitocondrial tenemos ribosomas completos cuyo coeficiente de sedimentación es de 55S. Es decir, en la matriz mitocondrial tenemos ribosomas completos más pequeños que los ribosomas de la célula bacteriana, cuyo coeficiente de sedimentación es 70S, y por supuesto más pequeños que los ribosomas citosólicos de la célula eucarionte, que son de 80S. Y aquí en rojo nos indica los genes que codifican para cada uno de los 22 ARNs de transferencia. Aquí este cuadro resume algunas de las características del ADN mitocondrial comparándolo con el ADN del núcleo de una célula eucarionte. Quiero destacar esto, es decir, el ADN mitocondrial que tenemos en nuestras células procede de las mitocondrias del ovocito, es decir, en el momento de producirse la fecundación, las mitocondrias son aportadas por el ovocito, no por el espermatozoide. Por lo tanto, la herencia del ADN mitocondrial es materna. El código genético presenta ciertas diferencias en el caso de las mitocondrias. Por ejemplo, aquí se resumen algunas de ellas. Indiquemos, el codón UGA es un codón de finalización de la síntesis proteica en el núcleo. Si miramos qué sucede en la mitocondria de mamífero, el codón UGA
codifica para el aminoácido triptófano. Otro ejemplo, los codones AGA, AGG codifican para el aminoácido arginina en el ADN nuclear, mientras que en la mitocondria de los mamíferos indican stop, es decir, finalización de la síntesis de proteínas. Recordemos que en la membrana mitocondrial externa se encuentran las proteínas que participan de los procesos de fusión y fisión de las mitocondrias. Las mitocondrias se encuentran constituyendo verdaderas redes en el citoplasma de las células y en ellas es muy dinámico el proceso de fusión y fisión, es constante. Aquí tenemos representados ambos procesos, dos mitocondrias se fusionan y una mitocondria da origen a dos mitocondrias hijas a partir de su elongación y posterior división mediante fisión binaria. Aquí en esta fotografía, microscopía electrónica de transmisión, podemos apreciar la generación de dos mitocondrias hijas a partir de una mitocondria progenitora mediante el proceso de fisión binaria. Con respecto al supuesto origen evolutivo de las mitocondrias, si bien no se encuentra absolutamente demostrado, se acepta que la célula eucarionte ancestral habría tenido un metabolismo anaeróbico. Con la irrupción del oxígeno en la atmósfera, esa célula eucarionte endocita a una bacteria y a través de la evolución, esa bacteria se convierte en lo que hoy conocemos como mitocondria. A lo largo de esta charla hemos visto algunas similitudes entre las mitocondrias y una célula procarionte, es decir, una bacteria. Vemos, por ejemplo, las similitudes existentes en el material genético. La bacteria tiene una única molécula de ADN circular, doble catenario, desnudo. Las mitocondrias en su matriz mitocondrial tienen múltiples moléculas de ADN circulares, doble catenario y desnudos, no asociado a proteínas. En la membrana mitocondrial interna encontramos los complejos que forman la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Sus equivalentes los encontramos en la membrana plasmática de la célula bacteriana. Pasemos a los peroxisomas. Son organelas tubulovesiculares de membrana única, son organelas pequeñas, tienen entre 0,2 y 1 micrón de diámetro. Generalmente en las células podemos encontrar entre 100 y 1000 peroxisomas, aunque el número varía dependiendo del tipo celular que estemos considerando. Por ejemplo, son más numerosas en los hepatocitos y en algunas células del riñón. Estas organelas tienen la capacidad de dividirse por fisión binaria. Esta es una de las formas a partir de las cuales se originan los peroxisomas. Veremos que existe otra forma. La vida media es corta, son eliminados por autofagosomas, es decir, cuando están envejecidos o dañados, son rodeados por una membrana provista por el retículo endoplasmático liso y sufren autofagia. En el lumen de los peroxisomas encontramos un conjunto de enzimas oxidativas, más de 50. Son capaces de metabolizar el peróxido de hidrógeno. Pueden tanto sintetizarlo como también degradarlo a través de la acción de la catalasa. Participan en el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos, una función que comparten con la matriz mitocondrial, y específicamente en los peroxisomas se produce la beta-oxidación de ácidos grasos de cadenas largas y de cadenas ramificadas. Otras funciones de los peroxisomas: son capaces de oxidar ácidos grasos, aminoácidos, poliaminas, ácido úrico. Son capaces de sintetizar colesterol, dolicol. Recuerden que el dolicol es un fosfolípido doble que específicamente encontramos en el retículo endoplasmático rugoso. Recordemos que
si bien los 4 fosfolípidos que estudiamos en membrana plasmática se encuentran en la composición de las membranas de las distintas organelas, algunas membranas tienen lípidos específicos. Es el caso del dolicol en el retículo endoplasmático liso, y en el seminario de hoy vimos que la membrana mitocondrial interna es rica en cardiolipinas. En los peroxisomas se sintetizan también plasmalógenos. Los plasmalógenos son una familia de fosfolípidos que se caracterizan, entre otras cosas, porque un ácido graso está unido al glicerol a través de un grupo éter en lugar de éster, y son particularmente abundantes en las membranas de algunos tipos celulares como el cerebro y el corazón. En el caso de los peroxisomas de los hepatocitos se sintetizan los ácidos biliares primarios que derivan del colesterol. Aquí estamos viendo en una fotografía de microscopía electrónica de transmisión peroxisomas. Aquí tenemos otra fotografía que nos muestra peroxisomas, algunas otras organelas de membrana, retículo endoplásmico liso, retículo endoplasmático rugoso. Más peroxisomas. Como podrán ver, la membrana del peroxisoma tiene proteínas que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, las proteínas de membrana, algunas de ellas reciben el nombre de peroxinas, o en forma abreviada se las llama PEX. Algunas de las que vemos en esta zona de la membrana, 13, 14, por ejemplo, intervienen en procesos de transporte de proteínas que han sido sintetizadas en ribosomas libres en el citosol hacia el peroxisoma. También a través de otras peroxinas, la 13 y la 16, se translocan hacia el peroxisoma proteínas que también han sido sintetizadas en ribosomas libres en el citosol y que en este caso se insertarán en la membrana del peroxisoma. Encontramos proteínas que intervienen en el proceso de crecimiento, elongación del peroxisoma y en su división por fisión binaria para generar 2 peroxisomas hijos. Proteínas con actividad motora que permiten el transporte de estas vesículas a lo largo de microtúbulos en el citosol, proteínas que intervienen en el contacto con otras organelas, como por ejemplo con el retículo endoplásmico, y proteínas que intervienen en el transporte de diversos metabolitos. Lo que nos muestra este dibujo corresponde al proceso de generación de nuevos peroxisomas a partir de peroxisomas preexistentes. Como podemos ver, se produce la elongación del peroxisoma precursor y la generación por fisión binaria de peroxisomas hijos. Además de la generación de peroxisomas nuevos a partir de peroxisomas preexistentes por el mecanismo de fisión binaria, hoy en día se acepta que también es posible la generación de peroxisomas de novo a partir de una región determinada del retículo endoplásmico. En cierta zona del retículo endoplásmico existen en sus membranas proteínas peroxinas o PEX, entre ellas 30, 31, por ejemplo. A partir de esa zona se generan por evaginación vesículas que portan en su membrana un conjunto diferente de peroxinas. Estas vesículas se denominan vesículas preperoxisómicas y luego es necesaria la fusión de algunas de ellas para dar lugar a la formación de un peroxisoma maduro. Las proteínas que intervienen en los distintos procesos de oxidación se sintetizan en ribosomas libres en el citosol.
Esas proteínas entonces deben ser transportadas hacia el lumen del peroxisoma. Estas proteínas tienen dos tipos de secuencias diferentes. Una de ellas se denomina señal de direccionamiento de peroxisomas 1 o la sigla PTS1. Consiste en una secuencia constituida por 3 aminoácidos, serina, lisina, leucina, que se encuentra en el extremo amino terminal de la proteína a ser transportada, y la otra es una señal de direccionamiento de peroxisomas 2 o PTS2, formada por 9 aminoácidos y que se ubica en el extremo carboxilo terminal de la proteína a ser transportada. Las proteínas con esta señal de direccionamiento hacia el peroxisoma interaccionarán con proteínas citosólicas que se denominan peroxinas. Se trata de las peroxinas 5 y de las peroxinas 7 respectivamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una proteína con señal de direccionamiento hacia el peroxisoma, es decir, es una proteína con actividad enzimática, es una de las enzimas oxidativas del peroxisoma. Se une a una proteína citosólica, peroxina 5, y esta la dirige hacia el peroxisoma. En la membrana del peroxisoma se encuentran las peroxinas 13, 14 y 17. Forman un canal que permite la translocación de la proteína llevada por la peroxina 5. La peroxina 5 finalmente libera la proteína, vuelve al citosol y puede ser utilizada en un proceso de translocación posterior. La mayor parte de las proteínas que se integran a la membrana del peroxisoma se sintetizan en ribosomas del retículo endoplásmico. Algunas de ellas, sin embargo, se sintetizan también en ribosomas libres. En ese caso, la proteína presenta una señal de direccionamiento peroxisómico hacia la membrana, MPTS. Esta proteína es reconocida por una proteína citosólica, PEX19. La lleva hacia el peroxisoma. En la membrana del peroxisoma intervienen las peroxinas 3 y 16, que son quienes tienen a su cargo la translocación de esta proteína y su inserción en la membrana del organelo. Con esto terminamos el seminario número 5 correspondiente a mitocondrias y peroxisomas.